días a todos. Sí se escucha bien, ¿cierto? Buenos días a todos, un gusto para mí estar aquí hoy, ver algunas caras conocidas, volver a reunirnos finalmente algunos actores del mercado y agradecer a Secasier por abrir este espacio para comentar sobre las principales tendencias de la industria de energías renovables. Gracias. Como comentaba Larissa, mi nombre es Juan Rodríguez Benavides, soy director de Digital Power y quiero comentarles un poco primero qué es Digital Power. Digital Power es la nueva empresa o división dentro de Huawei que fue creada para atender aquellos productos o aquellos segmentos que creemos que van a tener un crecimiento exponencial en los próximos años y por otro lado que tienen un impacto importante en la huella de carbono. Entonces estos segmentos o estos mercados son la energía solar, en los que fabricamos inversores string y centros de transformación. Por otro lado tenemos el tema del almacenamiento, que es una de las tendencias más importantes que vamos a estar analizando hoy y que este año viene con mucha fuerza. Los que estamos involucrados en renovables hace tiempo teníamos la expectativa de que las baterías o el almacenamiento bajara un poco de costo, así como lo hizo la energía solar en su momento, y pudiéramos tener acceso a toda esa gama de posibilidades que abre el almacenamiento. Entonces creemos que este es el año en que va a comenzar a ser posible. Por otro lado, estamos incursionando en el tema de cargadores de carros eléctricos. Muchos de ustedes ya están pensando en este tema en cada uno de los países, pensando en cómo regularlo, en cómo va a funcionar, porque es algo que va a cambiar la manera como generamos electricidad y cómo la consumimos. Y vamos a ver algunos datos más adelante sobre las tendencias para los próximos años relacionados y que los dicta un poco este cambio en el consumo, que es el tema de movilidad eléctrica. Y por último, tal vez no relacionado directamente con renovables, tenemos el tema de data center y lo hemos incluido en esta división porque ahora el mundo es de datos, tenemos que almacenarlos en algún lugar y los data centers van a crecer muchísimo en los próximos años y son grandes consumidores de energía. Entonces, al ser Huawei una empresa que también está involucrada en data center, lo hemos incluido para tratar de hacer que cada vez sean más eficientes, que consuman más energía y puedan aportar a esta meta de carbono neutralidad que tenemos de manera global, pero también de manera regional y en cada uno de los países. Pero todo esto comienza y la idea de hacer esta nueva división comienza con las metas de carbono neutralidad que comenzaron con la Conferencia de las Naciones Unidas en el 92, después el protocolo de Kioto en el 97, el Bali Roadmap en el 2007 y el Paris Agreement en el 2015. Hace poco estuvo la reunión de Glasgow también en la que se da seguimiento a las metas que tiene cada uno de los países en cuanto a carbono neutralidad. Y en esta reunión más de 200 países hicieron su promesa de tener o de bajar las emisiones para lograr una meta global que se espera que se logre en el año 2050, que tiene varios criterios. Uno de ellos es que la temperatura global no aumente más de un 2%, entre otras metas. Obviamente hay economías mucho más pesadas que otras o que tienen mucho más emisiones que otras, pero la gran mayoría se han unido con metas individuales y que bueno, obviamente es un trabajo de todos y todo va sumando. Pero las economías más pesadas, por ejemplo China tiene el 30-60 target, que ellos dicen que en el año 2030 van a tener el pico de emisiones de carbono, pero para el año 2060 esperan ser carbono neutrales. Y es una economía tan grande que a mí me parece interesantísimo que quieran ser carbono neutral el año 2060. De ahí que vienen muchas políticas en China que al final de cuentas nos terminan afectando a nosotros directamente, porque cualquier incentivo que pongan o quiten en China, que por cierto los cambian casi que todos los años, al final se ve muy reflejado en el precio de los paneles solares, en la disponibilidad y en otros temas que al final de cuentas afectan a la energía solar en todo el resto del mundo. Al final de cuentas China es el principal consumidor de energía solar, tiene aproximadamente un 40% de market share. Entonces lo que pasa en China y lo que pasa con estas metas de carbono que se ven reflejados en incentivos, al final nos termina también afectando a nosotros.
Después la Unión Europea, que quiere tener carbono neutralidad en el año 2050, una meta bastante ambiciosa también. Estados Unidos, que con el gobierno de Trump había salido del acuerdo de París, ahora con Biden han regresado y tienen la meta también de tener carbono neutralidad en el año 2050. Y bueno, es otra de las economías que tiene más emisiones y que esperamos que se logre. Todas son metas muy ambiciosas, pero da gusto ver que el mundo parece estar alineado en ese sentido, y se abre una gama de posibilidades para las renovables. Pero no solo las economías más pesadas tienen metas de carbono. Nosotros también en nuestra región tenemos metas importantes que esperamos ir cumpliendo conforme vayan pasando los años. Algunas de las metas se van a ir actualizando conforme se vayan logrando, porque son un poco más a corto plazo, pero por ejemplo Panamá quiere para 2050 tener 70% de renovables, Costa Rica quiere ser carbono neutral para el año 2050, que esto es un tema porque antes teníamos la meta de hacerlo en el bicentenario, que es exactamente este año, pero lo hemos pasado al puro límite de la meta global, que es el año 2050. Y así con el resto de países. Nicaragua para 2030 quiere tener 90% renovables, aunque consideran la hidro como renovable, y entre todos tenemos metas que van a hacer que se aprueben incentivos que incentiven las renovables. Y aquí con un espectro un poco más amplio, esta es información de IHS, de algunos de los incentivos y regulaciones que hay tal vez en las principales economías o algunas de las principales de Latinoamérica. Vemos países con tendencias muy fuertes hacia la energía solar, como Brasil, que está instalando una cantidad impresionante de energía solar en los últimos años, y va a seguir instalando gigas de energía solar. República Dominicana también está muy enfocada en energía solar y han firmado muchos PPAs que van a entrar en operación en los próximos 2 o 3 años. Puerto Rico también, después de que se vieron afectados por el huracán, han aprobado incentivado mucho la energía solar. ¿Por qué? Porque es la más fácil de desarrollar, de implementar, y tiene ciertos beneficios que ellos lo ven como una oportunidad para recuperar al país de la afectación que tuvieron. Y así el resto de economías. Bueno, Colombia es también otro país que tiene incentivos interesantes. Este año lanzaron ya una licitación grande. Teníamos años de escuchar de Colombia que iba a crecer fuertemente en términos de renovables, y este ha sido el año en que finalmente todo va sucediendo. El ministro está muy comprometido, el ministro de Energía está muy comprometido con energía solar, entonces vamos a seguir viendo bastante energía en estas economías más grandes. Y algo que me parece a mí muy interesante, y tal vez de las principales tendencias, es cómo vamos a cambiar la manera como generamos electricidad y cómo consumimos electricidad en los próximos 30 años. Si uno ve en el gráfico de la izquierda, en el año 2017 tenemos aproximadamente de manera global un 25% de market share de energías limpias, eólica, hidro, solar, biomasa, entre otras. Y para el año 2050 se espera que el 86% sea energía renovable. O sea, casi que toda la nueva energía es probable que sea renovable en los próximos 30 años. Esto es interesantísimo. Ahora, en el gráfico de la derecha, algo que para mí es muy interesante y se ve dictado justamente por la electromovilidad, que es algo que vamos a comenzar a ver en los próximos años con mucha más fuerza. Si vemos lo que en el consumo de electricidad, lo que más consume es el transporte. Entonces, en este momento en el consumo, el petróleo tiene un peso muy fuerte. Entonces puedo ver que tiene un 37% el petróleo, tiene un 14% de carbón, 14% de gas natural y un 20% de energía eléctrica. Es el consumo que tenemos hoy en día. Ahora, si la flotilla o la gran mayoría de las flotillas vehiculares se cambian a vehículos eléctricos, es súper interesante, porque entonces vamos a tener mucha más demanda de electricidad y el consumo va a ser mucho menos inclinado al petróleo. Entonces espera que para el año 2050 el 13% sea petróleo, o sea, pasa de un 37 a un 13,
el 10% va a ser gas natural, algo de biomasa también, y el 3% va a ser de carbón. O sea, el carbón va a pasar del 14% al 3%. Obviamente todo este cambio de la flotilla vehicular solo tiene sentido, y tener carros eléctricos solo tiene sentido si usamos energía renovable para cargarlos. Pues no tendría sentido usar plantas de carbón para cargar vehículos eléctricos, porque perderíamos un poco el beneficio que creemos que pueden tener, y de ahí que creemos que va a crecer tanto la energía renovable. Yo veía datos específicos de Costa Rica este año, bueno, el año pasado, perdón, se vendieron 35,000, o se importaron 35,000 vehículos. Lejos todavía el mercado de recuperarse a niveles de 2015, que se habían importado más o menos 60,000 vehículos, pero antes teníamos muy pocos vehículos eléctricos. El año pasado ya se importaron 1.200 vehículos eléctricos en el país. Y bueno, son 1.200 vehículos que se cargan todos los días. Si el otro año aumenta a no sé, 2.000 más, entonces ya son 3.000, y ahí va aumentando y aumentando y aumentando, y es algo que creemos que los gobiernos y las empresas reguladoras tienen que comenzar a ver ahora con mucha atención, porque cuando nos demos cuenta van a haber tantos y demandando tanta electricidad que va a ser un tema que se va a tener que resolver de una manera rápida. Entonces es interesantísimo la manera como va a cambiar, cómo consumimos electricidad y cómo la generamos. Bueno, el slide pasado son datos de IRENA. Estos son datos que refuerzan esta teoría de Bloomberg New Energy Finance. Bloomberg dice datos bastante similares, que ahora tenemos 26% de renovables de manera global, y en el 2050 vamos a tener aproximadamente 60%. Es un poco más conservador Bloomberg. Y también dicen el tema del consumo, que vamos a pasar o que el consumo va a recaer en la energía, en la electricidad, de un 22 a un 45% en el año 2050. Entonces hay dos empresas ahí que ya con sus estudios avalan esta tendencia, y es bastante interesante. A veces se puede ver lejos, que el año 2050, pero la verdad es que no es tan lejos, y tenemos que comenzar ya a pensar qué vamos a hacer con todos estos cambios. Y bueno, parte de lo que queríamos comentar era sobre las principales tendencias que vemos desde la perspectiva de Digital Power. Nosotros, como fabricantes de inversores solares, de centros de transformación, de almacenamiento y de cargadores de vehículos eléctricos, vemos tendencias interesantes que era parte de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. La primera tendencia es la digitalización de la energía, y es que la mayoría de fabricantes ya están comenzando a mezclar ese mundo digital. Y bueno, ustedes saben, en el caso de Huawei es una empresa completamente digital, que tenemos otro montón de líneas de productos digitales, y queremos combinar eso con el mundo de la energía. Y tener productos más digitales permite hacer muchísimas cosas que vamos a comenzar a ver en los próximos años, sobre todo en el tema de monitoreo, de poder ver en tiempo real qué está pasando con una planta. En temas de operación y mantenimiento es muy importante. Por ejemplo, tenemos casos, bueno, muchos de ustedes tienen plantas solares. En las plantas solares normalmente se tendría que hacer una muestra de los paneles solares para ver, no muestra un 1 o 3%, para ver cuáles están teniendo algún problema, y ver qué problema podría estar teniendo y solucionarlo, pero al final de cuentas no se puede ver el 100% de la planta todos los días. Ahora hay sistemas con los que se puede escanear el 100% de la planta en 10 minutos y ver a dónde hay un problema, cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y problemas no solo del inversor, sino problemas que pueden ser también relacionados con el panel solar, con el centro de transformación, con el tracker, entre otro tipo de cosas. Entonces, esto es lo que nos permite que la energía sea más digital, poder atender más fácil los problemas, bajar los costos, hacerlo más rápido, y por ende aumentar la generación de energía. Es parte de lo que vamos a comenzar a ver en temas, sobre todo de inversores, pero también el tema de almacenamiento, que el tema de almacenamiento lo vamos a tocar un poco más adelante. Inteligencia artificial, esto va muy relacionado con la primera tendencia.
los equipos van a comenzar a poder hacer cosas y poder dar seguimiento a condiciones que les afectan de una manera muy fácil y sin necesidad de tener personas haciéndolo. Son equipos cada vez más inteligentes que nos van a permitir detectar problemas mucho más fácil, inclusive ellos mismos solucionarlos sin necesidad de que tengamos personas tener que movilizarse al lugar para solucionar algún tipo de problema. Tenemos casos interesantísimos de plantas que casi que solas detectan su problema, se arregla y antes hubiera sido, o hace 5 años, se hubiera necesitado semanas para arreglarse. Entonces es parte también de las tendencias que vemos en este momento. Después una tendencia importantísima no es una tendencia nueva, ustedes es una tendencia que la conocen, y es la energía solar para todos, empezando por la generación. Datos de Wood Mackenzie nos dicen que el 32% de la nueva energía va a comenzar a ser energía solar. El gráfico de la izquierda es interesante porque se puede ver el precio de la electricidad en el grid y el precio de la energía solar en las principales economías del mundo, y se ve que el precio de la energía solar es un poco más bajo. Entonces es probable que la nueva energía, la mayoría, sea renovable, y sobre todo solar, porque es la que se puede implementar de una manera un poco más sencilla. Después el tema de la generación distribuida, que todos ustedes lo conocen muy bien. La generación distribuida viene con mucha fuerza desde hace muchos años y seguirá teniendo fuerza en los próximos años. Según datos de Wood Mackenzie, el 40% de la nueva capacidad de aquí al 2025 va a ser de generación distribuida. Esto, desde mi punto de vista al menos, es algo que los gobiernos y las empresas eléctricas tienen que ver como una oportunidad, lejos de verlo como una amenaza, porque es algo que es real, que está ahí, que las empresas quieren hacer, y se pueden hacer cosas muy interesantes con la generación distribuida. Va a seguir creciendo y se van a seguir encontrando maneras de que cada una de las personas generen su propia electricidad. Y después está el tema del storage, que es tal vez, bueno, ahora lo vamos a ver, tal vez una de las tendencias más interesantes, y es que el precio del almacenamiento ha bajado de manera que ya es viable tener almacenamiento inclusive en plantas de utility scale, y lo estamos viendo a partir de este año de una manera muy marcada. El precio ha bajado, tenemos solicitudes de cotización de sistemas de almacenamiento, tenemos una cantidad impresionante, todo el mundo está interesado en el almacenamiento, y es algo que vale la pena también ponerle mucha atención. Sé que algunos países lo están ya regulando y están preparándose para esto, pero el almacenamiento viene con mucha fuerza. Perdón, y aquí quería mencionar también el tema de los data centers, que los data centers consumen mucha electricidad, y nos queremos enfocar también en tener data centers verdes que consuman energía renovable y bajar esas emisiones de carbono que puede tener un data center. Como ustedes saben, el data center consume mucho porque al final la seguridad que tiene que tener la información es muy alta, y además que tiene que tener aires acondicionados, respaldo de energía. No se puede ir un solo segundo porque los datos son muy valiosos y tienen que seguir funcionando. Entonces siempre es importante que poder bajar esas emisiones de almacenamiento de datos. El tema del almacenamiento, como les comentaba, para los que llevamos un buen tiempo involucrados en renovables, es algo emocionante que el almacenamiento esté llegando con un poco más de fuerza, porque nos permite hacer muchas estrategias que antes no podíamos hacer, y permite un poco solucionar las desventajas que tienen las renovables. Al final de cuentas, las renovables tienen dos desventajas principales. Primero, que son intermitentes, entonces no se puede saber exactamente cuándo va a haber más viento, cuándo va a haber más sol, cuándo va a pasar una nube. Es difícil de predecirlo. Entonces siempre se tiene el miedo de que desestabilice un poco la red de alguna manera. Es una realidad y es uno de los retos que han tenido las renovables siempre. Y por otro lado, que las renovables no dan energía firme, entonces siempre tienen que tener alguna otra planta de respaldo. Es algo que hemos visto siempre, y es un poco el miedo que hemos tenido
o que han tenido los gobiernos con respecto a las renovables. Entonces el almacenamiento llega para solucionar un poco estos temas. Ahora muchas de las plantas de utility scale tienen almacenamiento y los números ya empiezan a dar, entonces pueden solucionar ese tema, ofrecer un poco de energía firme, poder estabilizar la red, que es uno de los miedos que siempre tienen las empresas eléctricas, y se abre una gama de posibilidades inmensas. Se puede hacer peak shaving, se puede aprovechar mejor un PPA en algún momento dado, se puede dar además electricidad de una manera más barata a lugares donde no llega electricidad. Son muchas las posibilidades que se abren y que vamos a comenzar a ver en los próximos años. Tenemos ya varios casos de éxito en Centroamérica, en Guatemala, sobre todo tenemos un caso de una planta solar que comparte una microgrid con una planta de carbón. Entonces lo que les pasaba a ellos era que cada vez que pasaba una nube, la planta solar generaba menos, tenía una caída en la generación, y la planta de carbón no podía entrar con la velocidad necesaria y la red se desestabilizaba. Pero con el sistema de baterías ahora, cada vez que pasa una nube, baja la generación solar, y la batería entra en fracciones de segundo a suplir esa generación, y entonces la red queda mucho más estable, y con eso han logrado aprovechar mejor su PPA, han logrado tener mucha más estabilidad, menos riesgo. Para ellos ha sido algo muy positivo, y tenemos casos iguales en El Salvador, en Costa Rica inclusive estamos analizándolo también. Entonces vamos a comenzar a verlo con mucha más fuerza este año. El storage, yo diría que es de las tendencias que estamos viendo la más importante de todas. Viene con mucha fuerza en este año. Después equipos simples y convergentes. Antes veíamos y teníamos la creencia de que una planta grande solar tenía que tener inversores centralizados. Y ahora la tendencia es más bien hacia el otro extremo, tener inversores string en las plantas grandes. ¿Por qué? Porque son más fáciles de reemplazar, son equipos más sencillos, no tienen tantas piezas. Antes, pues, si ocurrió un problema, tenía que venir un técnico de alguna parte del mundo con repuestos, repararlo, entonces ya tenías un inversor centralizado, reparado. En cambio ahora los inversores string son un poco más son más intercambiables de una manera más fácil. Si algo pasa, el inversor se cambia completo, no se repara, todo es más sencillo. Entonces en términos de componentes, de operación, de reemplazo, y eso hace que las plantas puedan generar más electricidad. Bueno, está funcionando. Después el tema de los cargadores eléctricos, como les mencionaba, es un tema que va a ir creciendo muchísimo. Hay países que están obviamente mucho más avanzados en este tema. En China, en Europa lo estamos viendo mucho. En Holanda, por ejemplo, la cantidad de carros eléctricos es impresionante. Tuve la oportunidad de ir este año a ver algunos proyectos, y es muy común que la gente tenga su carro eléctrico y su cargador, y sea algo completamente normal. Uno lo ve, inclusive se ven tal vez más carros eléctricos en este momento. Para nosotros no es una realidad todavía, está comenzando. Muchos de los países no tienen ni siquiera incentivos para los carros eléctricos, y es caro traerlos, pero sabemos que conforme vayan saliendo esos incentivos va a comenzar a crecer la demanda por carros eléctricos, y por ende la de los cargadores. Entonces es una industria que creemos que va a tener un crecimiento muy muy fuerte, sobre todo en los próximos 10 años, y nos ilusiona mucho ver este cambio, porque vamos a tener probablemente más renovables y poder agrandar el negocio de los cargadores de carros eléctricos. Después el tema de la seguridad, esto y está relacionado con algunas de las otras tendencias. El hecho de que los equipos sean más digitales también nos permite identificar mucho mejor problemas que puedan pasar, que puedan ser una amenaza tanto para el equipo que está operando el parque, como para las personas que estén cerca, o para otros equipos que puedan dañarse, entre otros temas. Y por último, todas estas tendencias hacen que la arquitectura de cada uno de los proyectos sea una arquitectura mucho más
inteligente y mucho más confiable. Al final, si el panel es más digital y tiene todos estos beneficios, el inversor también, el transformador, hace que toda la arquitectura genere más electricidad, sea más confiable, sea más medible, podamos tomar decisiones de una manera más fácil o con más información sobre lo que está ocurriendo, es lo que, a lo que se va a ver reflejado cada una de estas tendencias. Para terminar y no quitar demasiado tiempo, quiero mostrarles algunos ejemplos de algunos proyectos. Este es el proyecto solar más grande del mundo, son 2 gigas en una sola ubicación, es con inversores String, y demuestra también que las plantas grandes no necesariamente tienen que tener inversores centralizados. Esta planta tiene el sistema que les comentaba, en cuestión de 15 minutos se puede hacer un scan de toda la planta, detectar los problemas, se hace el scan todos los días y entonces hay un equipo que va persiguiendo cualquier problema que pueda estar ocurriendo para aumentar la generación de energía. Eso en utility scale. Ahora, en comercial industrial, esta de hecho es una planta de Huawei que tiene energía solar para el segmento comercial, que también nos parece interesante mostrarlo. Reduce 10 toneladas de carbono al año y es un proyecto bastante interesante. Son 17.5 megas sobre techo. Y por último, un proyecto de autoconsumo. Esto es una casa, pero es una casa francamente grande. Obviamente es una casa con área de 237 metros y tiene 29 kilowatts y 30 kilowatt hora de almacenamiento. Es una casa ya desconectada de la red y es parte de las cosas que va a permitir hacer el almacenamiento. Y para terminar, no quiero hacer de esto una presentación corporativa, pero nuestro objetivo es poder mezclar el mundo digital, que es lo que sabemos hacer muy bien en Huawei, con el mundo de la energía y poder poner eso al servicio de cada uno de los proyectos. Así que muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante las principales tendencias y que podamos irlas aplicando, regulando y estemos preparados para estas tendencias, sobre todo en el año 2022. Y como les decía, si hay alguna que me parece la más importante, es el tema de almacenamiento. Va a venir con mucha fuerza este año. Así que muchísimas gracias de nuevo, gracias a Casier por el espacio y gracias a todos por su atención.